Muy buenas, expresión universal en forma de humano. Esto es Sape Revelador, tu podcast de metafísica, espiritualidad y conocimiento universal, donde aprendemos a encauzar todo nuestro desmadre interior al bien de todos nosotros que somos uno. En este episodio me gustaría centrarme en un tema no 100% espiritual, pero que me parece importante abarcar, ya que de todas formas tiene que ver con la mejora de uno mismo. Y pues este podcast también se trata de eso. Es más que nada lo que hicieron, no hicieron o dejaron de hacer nuestros padres durante la infancia o cuando éramos jóvenes también, ya que bueno, puede a veces ser un peso que cargamos por mucho tiempo, lo que sucedió en nuestra juventud, en nuestra infancia, incluso a veces por el resto de nuestros días lo podemos llevar encima. Pero hoy te quiero compartir algunas técnicas y cosas que me funcionaron a mí para transmutar emociones o creencias que se quedaron enfrascadas por mucho tiempo y que ya no me sirven, al menos a mí. Así que pues a transmutar. Obviamente, antes que nada, este contenido no sustituye una buena y fresca ida a un especialista, a un profesional. Al contrario, me gustaría que fuera, no sé, como la chispa de inspiración para acudir a un psicólogo o algo así, si es que aún no te has animado a ir en algún momento. Por experiencia propia te digo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, y cuando sentimos que las emociones y pensamientos se nos salen del control de las manos hasta llegar a un punto enfermo o que perjudique nuestras actividades, lo mejor es pedir ayuda a alguien capacitado que nos guíe de la manita para reacomodar todo. Bueno, pues cuando hablamos de curar al niño interior, por ejemplo, de perdonar a quienes nos hicieron daño en el pasado, en Internet y en muchos lugares se suele dar prioridad a perdonar cuanto antes a las personas, incluso antes que a uno mismo, y personalmente creo que no es lo correcto. Digo, perdonar está bien, sí, pero cuando se trata del proceso de sanación en general, y sobre todo cuando hubo, no sé, mucho trauma de por medio, perdonar no debería ser la meta final, no en todos los casos, sino estar en paz con uno mismo, con lo que sucedió y con la vida actual que uno tiene. Si apenas estás empezando un proceso de curación o quieres empezarlo, no te preocupes por perdonar pronto a nadie, a alguien externo, e incluso ni siquiera a ti mismo, porque a veces ese paso de perdonarnos a nosotros mismos puede ser un paso avanzado para algunas personas, y para otros es uno de los primeros pasos a dar. Para unos es el paso número 50 y para otros es el número 3, por ejemplo. Así que no te preocupes por eso si no lo sientes necesario. Y esto lo digo porque cuando yo buscaba información sobre tal o cual cosa, siempre en todos los blogs y en todos lados decía, paso 1, perdónate, o perdona a la persona, y siempre era perdón por todos lados. Pero yo no me sentía con ganas de perdonar. Era como, no quiero perdón, yo quiero dejar de sentir esto, o yo quiero sentir aquello, o yo quiero deshacerme de esto. Y era como si en todos lados te dijeran que el perdón era la cura mágica para curarte al 100%, y no necesariamente es así. El proceso de curación es subjetivo enteramente. Es válido sentirnos enojados, ofendidos, indignados, si fuimos tratados de formas incorrectas o hasta violentas de niños. Y ya te digo yo que no perdonar también es una opción. Si no perdonar es algo que decides hacer por un tiempo indefinido o para siempre, no te sientas culpable. No perdonar está bien, es una reacción válida ante situaciones de injusticia o violencia, ya sea que se vea involucrado un familiar, un amigo o quien sea. El perdón que le puedas dar a otros puede o no llegar.
es importante darnos el tiempo necesario para sentirnos enojados. Como te digo, ya sea unos días, unos meses, años, lo que a cada quien le venga pues más cómodo, más natural. Obviamente sin enfrascar la emoción, pero para eso te voy a contar algo que me pasó. Hace un par de años aproximadamente, en una sesión que tuve en terapia, mi psicólogo me dijo que era importante aceptar lo que había sucedido, la situación tal cual, y cómo gente en mi pasado me hizo sentir. Aceptar pues la realidad, ¿no? Yo en ese entonces, cuando le tenía miedo a las emociones negativas y buscaba evadirlas, pospuse un ejercicio que me puso como tarea por varios días. Hasta que un día me armé de valor e hice algo que después mi psicólogo me dijo que era una técnica que ya existía, que se llama la silla vacía. Pero bueno, ese día que yo hice ese ejercicio en mi casa, yo no sabía de eso. Yo solo hice lo que se me vino a la cabeza. Lo que, pues, no sé, fue como una improvisación que hizo mi cerebro para sanarse, por así decirlo. Lo que hice fue hablar con las personas de mi pasado como si las tuviera enfrente, pero que esas personas solo escuchaban atentas y recibían el 100% del mensaje, sin interrumpirme, sin querer defenderse, sin abrir la boca siquiera, sin ganas mm, de voltear lo que yo estaba diciendo, ¿no? O echarme la culpa o algo así, con ganas de discutir. No, era como un muñequito que está sentado enfrente y solo escucha. Que estaban, o sea, yo los imaginaba que estaban ahí para escuchar todo lo que yo tuviera que decir, y lo que yo tenía que decir era prácticamente todo lo que me guardé, lo que pensé y todo lo que sentí, todas las, no sé, las injusticias que yo consideré que eran injusticias, lo que a esas personas les faltó hacer, lo que debieron dejar de hacer, literal todo. Y no solo eso, sino de la forma, y esto es muy importante, que me nació. Como estaba enojada, pues grité, obviamente, lancé y golpeé mi almohada, obviamente lloré mucho y dije muchas palabrotas, pero esas diferentes personas enfrente de mí, en la silla imaginaria, no se movían ni un centímetro. Yo me las imaginaba así, que recibían cada palabra que yo les decía y que no tenían intención, como digo, de volteármela, ni justificarse, ni de nada. Solo estaban en modo de escuchar, eran todo oídos. Y yo era libre de expresarme como quería expresarme realmente, como en ese momento tal vez debí defenderme, como en ese momento debí reclamar, ya fuera que yo en ese momento en el pasado hubiera tenido, no sé, 8 años, 15 años, 20 años, lo que fuera. Hacer eso me ayudó mucho porque pude expresar todas las emociones que habían estado pues enfrascadas, guardadas, negadas, reprimidas por muchos años, y me sentí mucho menos enojada con todo el mundo. Con esto no te digo que vayas y lo hagas a fuerzas. Solo comparto la experiencia para que, si te hace sentido y sientes que te puede ayudar, le puedes dar una oportunidad. Pero no es una técnica mágica que funciona para todos. Tiene que ver, supongo yo, con cada persona, con, no sé, la personalidad y todo eso. También imagino que puede ser para algunas personas quizás una práctica, un ejercicio que pueda llegar a ser muy intenso, y para esto mismo yo sigo recomendando, si se puede decir, cualquiera de estas prácticas que si tú piensas que puede ser, que puede llevar una carga emocional muy fuerte a hacer esta práctica, que lo hagas mejor con alguien que te pueda ayudar. No necesariamente tienes que hacerlo solo. Puedes, si vas a terapia, sugerir hacer este ejercicio para sentirte acompañado si lo necesitas. Porque hay prácticas que
uno las puede hacer solo, aunque sean emocionalmente cargadas, y no pasa nada. Y hay otros que te pueden desequilibrar, tal vez hasta pueden perjudicar a uno mismo si las hace estando solo, sin guía. Y es por eso que siempre recomiendo ir a un psicólogo. Casi siempre el psicólogo es quien nos... bueno, ellos saben, obviamente, ellos estudiaron, no por nada leyeron muchos libros y se la pasaron tanto en la universidad, estudiando y todo eso. Ellos saben más o menos cuando uno está pues más listo para dar un paso, dar otro paso y así, por eso nos llevan de la manita. Y no hay que, o sea, hay que confiar en eso, en que ellos saben y en que ellos nos pueden guiar de la mejor manera. Esto que digo es solo una experiencia que me pasó. Y bueno, durante ese proceso, ya al final, lo que me hizo sentir mejor fue darme cuenta que las cosas en realidad ya no eran como antes, que los adultos en mi vida no son los mismos adultos que me hicieron daño de niña, o que las personas en mi vida actual no tienen por qué proceder ante la vida como las personas en el pasado. Es decir, no todas van a tomar las mismas decisiones, decir las mismas cosas, actuar de la misma manera, sino que hay gente que puede ser más compasiva, más comprensiva, amorosa y paciente y tolerante, y que incluso hay gente nueva en mi vida que me quiere ver feliz. De igual manera me di cuenta de que yo no era tampoco la misma niña que no se sabía o no podía defenderse, sino que era ahora ya soy una adulta que pues puedo hablar si algo no me parece, puedo dialogar, llegar a un acuerdo, poner límites, mediar y actuar pues con más prudencia y conciencia. Y de alguna manera el pasado y el presente como que se separaron. Ya no veía a la gente como posibles amenazas o a mí como alguien de cierto modo indefensa que no sabría cómo protegerse a sí misma, sino era lo contrario. De alguna forma en mi mente todavía estaba la imagen de que, no sé, las personas iban a seguir siendo como eran en mi pasado y que yo seguía siendo la misma niña pequeña de algún modo. Era algo bastante extraño, bastante subjetivo y muy bizarro. Muy, como digo yo, muy psicológica la onda, pero hacer ese ejercicio me ayudó como a separar eso y darme cuenta que las cosas en realidad no son como en el pasado, que las cosas han cambiado y que pueden cambiar también a algo mejor. Y esto último que te cuento puedes profundizarlo a tu manera, a tu contexto, a reconocer cómo las cosas han cambiado, tanto tú como el ambiente, el lugar o las personas que te rodean. Eso puede ser liberador. Y de ahí saqué una como analogía, por así decirlo, o una imagen mental. Era como si de niña se me hubieran puesto ciertas creencias, sistemas de pensamiento, ideas, etcétera, que eran, pon tú, materiales de construcción para un parque de diversiones, con colores específicos que hacían juego, ¿no? Todo un tema, y que, no sé, el metal y las banderas y los tornillos y las carpas y todo eso, iban a juego, ¿no? Eran muy específicos. Y que esos materiales de construcción me los daban los adultos o figuras de autoridad en mi infancia, como pues mis padres, maestros, no sé, tíos, ¿no? Esto es inevitable porque los padres siempre enseñarán a sus hijos y les transmitirán lo que ellos creen, ya sea positivo o enfermo. En fin, la cosa es que al terminar este ejercicio de la silla vacía, me di cuenta de que no tengo que mantener ese parque de diversiones que construí, o más bien que me construyeron con esos materiales exactamente y esos colores, que tengo la libertad de hacer uno nuevo desde cero, a mi gusto. Que si no quiero un carrusel, pues no lo pongo. Que si no me gusta el naranja, pues no lo uso.
que si vi que ciertos materiales para la rueda de la fortuna sí me gustaron y los vi útiles, pues los mantengo y los sigo usando para mi versión del parque. Y esa imagen mental me hizo llegar al punto del perdón más fácil y rápido. Claro, no te digo que fue ahí mismo, así de que pum, ya los perdoné a todos. No fue ese día ni de forma instantánea. Sí me tomó unos meses más después de eso. Pero llegué y cuando llegué a ese punto yo la verdad no lo planeaba, no lo esperaba. En realidad el perdón no era un elemento en mi lista de tareas para la curación, simplemente llegó. Y fue tan como de a poquito que el enojo iba bajando, que cuando me sentí lista para perdonar y decir, bueno, sí, ya, perdonados todos, eh, fue fue bastante como natural, muy fluido. No fue un momento impactante, ni grande, ni nada. Fue como muy, ay, pues sí, X. Pero me sentí en paz con eso, con ese momento. Y bueno, esto porque los padres, ya sea porque nos aman o no, porque sean conscientes o no, nos construyen un parque de diversiones determinado en nuestra infancia basado en los materiales que ellos tienen, ya sea que fue para pues lo que les alcanzó o porque no conocen materiales de mejor calidad. Personalmente, pienso que los padres deberían enseñarle a los hijos a elegir entre diferentes materiales, colores y juegos para sus propios parques, que para recordar hablo de sistemas de creencias, pensamientos, costumbres, reglas personales, etcétera. O que entre todos busquen nuevos proveedores y comparen materiales para que los hijos puedan, desde lo más temprano posible, personalizar su parque poco a poco, hasta que tengan la edad de cambiar lo más fundamental, los cimientos y bueno, todos los demás elementos, por así decirlo. Claro que esto sería un escenario ideal porque pues obviamente no todas las personas cuando tienen hijos tienen los mejores materiales o conocen todos esos materiales y no pueden enseñarle a sus hijos todo el surtido que existe, sino que a veces por las circunstancias de la vida solo pueden dar ciertos materiales, aunque sea de pésima calidad, y es lo único que tienen y no pueden dar más, aunque quieran o no quieran. Entonces, pues ahí es dependiendo de la situación. Pero bueno, eso es una opinión personal. Lo cierto es que cuando uno es mayor, es importante responsabilizarse por uno mismo y decidir si remodelar poco o mucho ese parque ya construido o mudarnos a otro país para hacer nuestro parque de diversiones en un ambiente totalmente diferente que no tenga nada que ver con el original. No por llevar la contraria, gracias al enojo, sino porque quizá no encontramos la felicidad real en ese primer parque y es necesario uno diferente por nuestra personalidad y nuestras necesidades personales y únicas. Pues bueno, a partir de ese ejercicio y darme cuenta de eso, pude empezar a poner límites. Y si aún no llegas a ese punto, tienes dificultad con poner límites, te puedo decir que no importa a quién tengas que ponerle límites, debes estar tú en primer lugar. No por ser familiares, amigos de la familia de toda la vida, o maestros, o gente que admires, o gente que nos haya ayudado en la vida, están exentos de nuestros límites. No, nadie está exento. Si un visitante a nuestro parque empieza a molestar a la gente ahí, a hacer caos, pintar y rayar las paredes que pintamos con nuestro amor y esfuerzo de nuestros colores favoritos, debemos detenerlo o echarlo, sin importar que esa persona haya sido un padre o un hermano o quien sea. Tu parque de diversiones es tuyo, es, no sé, tu templo, tu hogar. Nada ni nadie tiene el permiso de mancillarlo, ni siquiera tú. También me gustó la analogía, bueno, creo que esa es la palabra correcta, la analogía esta del parque, porque si viene una persona buena, de buenos sentimientos, a ofrecerme ciertos materiales nuevos o que agregue cierta atracción que yo no conocía, pues como yo soy la dueña, la directora,
Solo yo puedo dar permiso de aceptar eso nuevo o de quitar algo que veo que ya no funciona. O puede ser tal vez peligroso para mí y mis invitados. Cambiar de opinión es correcto, siempre y cuando sea para bien. Siempre y cuando también haya habido, no sé, un análisis, una meditación previa, los pros, los contras, ¿no? Todo esto. De todas maneras es tu parque y solo tú sabes qué necesita, qué le queda bien, qué lo hace genial y cómo puede mejorarse. Recibir críticas, sugerencias está bien, pero siempre la última palabra es tuya. Esta imagen del parque no obliga al perdón, sino al enfoque en uno mismo, a lo que uno quiere para su propia vida y ayuda a desapegarse más fácilmente de esas creencias que quizá en su momento nos ayudaron, pero que no estamos obligados a llevar por siempre si no queremos. Lo mismo con las costumbres. Quizás se te enseñó a despertarte a las 5 de la mañana siempre, pero por tus necesidades personales y tal vez incluso tu cuerpo, o sea, necesidades fisiológicas, te piden despertar más tarde. Pues bueno, en tu parque la hora de despertar es a las 10, porque es tu parque. Este desapego también ayuda a la posible amargura que uno sienta. Es normal pensar, yo soy así porque mis padres fueron así conmigo, o las circunstancias de mi infancia me condenaron a esta situación, a llevar esta vida. Pensar esas cosas, ya te digo, es una reacción natural pues al trauma o a cosas que nos sucedieron en el pasado. Pero no tiene que ser así siempre si no nos gusta. Créeme que al menos a mí, la idea de tener mi propio parque personalizado al 100% fue tan, pero tan emocionante que me dejó de importar lo poco o mucho que me gustó la primera versión del parque que se me fue construido. Y sí, desde entonces, mi forma favorita de expresar y dejar salir la rabia cuando me enojo con alguien es hacer esa técnica de la silla vacía. Obviamente cuando estoy totalmente sola y puedo golpear, no sé, una almohada. Ya después cuando estoy calmada la transmuto yendo a la raíz y salgo fresca como lechuga de la habitación. Desde entonces el enojo ya no me afecta casi nada por ese proceso. Gracias a la silla vacía y a una almohada y al proceso de transmutar emociones, el enojo ya es una emoción que no me afecta, no me molesta. Lidiar con ella para mí ya no es algo incómodo, sino que es algo manejable, totalmente manejable. Así que, bueno, pues ya lo sabes, perdonar no es obligatorio para sanar. Ser gentil y paciente con uno mismo es lo primero en la lista de tareas para la sanación. Buscar activamente y cambiar las cosas que no te gustaron y te fueron impuestas de pequeño es otra manera efectiva para sanar. Y bueno, la pregunta de hoy es, ¿puedes imaginar la versión de ti que vive pleno en su nuevo parque ideal? Y pues bueno, así concluimos el episodio de esta semana. Muchas gracias por escuchar. Te deseo paz y mucha diversión en tu sendero y en tu parque. Recuerda que el podcast está disponible en Spotify y YouTube todos los lunes. Y pues nada, feliz transmutada.